Ahí sí. Sé que muchos de ustedes han escuchado que la matemática es complicada y que probablemente algunos sienten que no son buenos para matemática, que no se les da, y que es increíble, pero no se les da, que se pueden frustrar y la verdad, eh, la matemática no es compleja, y no lo digo yo porque estoy en ingeniería civil industrial y ya pasé por todo esto. Lo digo porque, eh, lo digo porque es así, o sea, eh, porque si bien hay gente que le cuesta un poco más que otra, y está perfecto, porque no todos tenemos las mismas capacidades para todo, la idea de lo que hacemos acá es tratar de presentárselo a ustedes de la forma más sencilla posible y de la forma que ustedes le encuentren una utilidad, porque a medida que ustedes le encuentren alguna utilidad a las cosas, la van entendiendo un poco más fácil, ¿ya? Así que les pido por favor que cualquier cosa me vayan consultando. Si no me quieren hablar por así prender la cámara o prender el micrófono, por el motivo que sea, porque hay mucho ruido atrás, porque incluso les da vergüenza, no hay problema que me escriban por el chat en privado. En el chat hay una opción de hablar directamente al hospedador para que me consulte por ahí, pero no quiero que se queden con la duda por el motivo que sea, ¿ya? Si no quiero preguntar, si le da vergüenza, quizás, o cualquier otro motivo, pregúnteme por privado, no hay ningún problema, yo le respondo, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta con eso? Creo que no le haya quedado claro. Ahí tenemos harta gente. Ya, eso. No quiero que se queden con dudas, ya. Ya, perfecto, ninguna duda. Ya. Lo que vamos a ver hoy día son propiedades de lo que son potencias, raíces y logaritmos. Vamos a partir con las potencias, que son las más comunes y las más fáciles de ver. ¿Alguien sabe lo que es el concepto de potencia? ¿Qué es una potencia? La potencia, si mal no recuerdo, es un número elevado por otro que da un resultado. Ya, Valga la redundancia en el ámbito de la matemática. está perfecto. Es perfecto eso. La potencia es un número cualquiera. Bueno, es un número x elevado a un número y menos un número z. Perfecto. Esa es la base de las potencias. Si esto lo hacemos un poco más sencillo, 2 elevado a 3 es 8. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 elevado a 3 es 8, que el 2, el concepto de potencia, está asociado al concepto de multiplicación. El 2 se multiplica 3 veces. El concepto de potencia está asociado a la multiplicación de la misma forma que el concepto de multiplicación está asociado al de suma. Si yo tengo, siempre se inventa el puntero cuando, si yo tengo 3 por 2, es lo mismo que 3 más 3 o 2 más 2 más 2. Del mismo modo, si yo tengo una potencia, 3 por 3 o 2 por 2 por 2, son formas de agrupar operaciones matemáticas que tengo que hacer consecutivas, para no tener que escribir 300.000 veces 2 por 2 por 2, simplemente lo agrupo en forma de potencia, ¿ya? Eso en cuanto a lo que es una potencia. Simplemente una multiplicación repetida, que se escribe en forma corta para hacerlo más sencillo. Ya. A partir de esto es que vamos a trabajar. Vamos a ocupar esta gran potencia como guía. Ya, yo, de hecho, esa es la misma que ocupo cuando no me acuerdo de las raíces o no me acuerdo cómo funcionan los logaritmos, porque todavía se me confunde un poco cómo funcionan los logaritmos y me acuerdo de esa expresión. Ya, si yo tengo la expresión 2 elevado a 3 igual 8. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una multiplicación de potencias? Por ejemplo, veamos este caso. ¿Esto qué potencia es? ¿Cómo lo escribo en forma de potencia? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Perfecto.
¿Esto qué es? ¿Cómo lo escribo en forma de potencia? Al final. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Ya, perfecto. Ya, esto de acá, hasta aquí. ¿Cómo lo escribo acá en forma de una potencia final? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Por lo tanto, esto de abajo, como es lo mismo, también va a ser 2 elevado a 5. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué pasa cuando yo multiplico potencias de igual base? ¿Qué hago con los números de arriba? Se suman. Se suman. ¿Ya? Y esa va a ser la primera propiedad de las potencias que vamos a revisar. La propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Cuando multiplico potencias de igual base, los exponentes los sumo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué creen que pasaría si yo divido potencias de igual base? Supongo que se restarían los exponentes. Se restan el exponente, efectivamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Un ejemplo parecido. Ya, si yo ahora voy al revés. Si yo trabajo de esta forma, tengo 2 elevado a 3 es igual a 2 elevado a 5 partido 2 elevado a 2. ¿Sí? Porque paso este para abajo. Ya. ¿Qué me dice esto? Que 2 elevado a 5 es esto. Y 2 elevado a 2 es esto. ¿Qué puedo hacer aquí con el número de arriba y abajo? Algo que es lo mejor que se puede hacer en matemáticas. Simplificar. Simplificar. Me encanta simplificar. Puedo simplificar, ¿cierto? Se me fueron todos. Simplemente me quedan este de acá. Por lo tanto, 2 elevado a 5, que era lo de arriba, partido 2 elevado a 2, es igual a ¿cuánto? 2 elevado a 3. A 2 elevado a O sea, 3. Sí, perfecto. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, ¿por qué? Porque me quedan 3 2 no. Entonces, si tengo 5 y lo parto por un 2, es 2 elevado a 3. ¿Ya? En el colegio, en cualquier libro que lean, cualquier guía, les van a decir directamente la propiedad. Yo quiero que la entiendan. ¿Qué pasa? Es por esto, es porque yo simplifico 2 o porque yo simplifico algún 2 es que se restan o porque yo simplemente lo agrupo de alguna forma y se suman. ¿Ya? Que esto es una potencia, es una multiplicación seguida. Entonces, si tengo potencias de igual base, dependiendo de si multiplico, divido, sumo o resto. ¿Ya? Y fácil asociarlo, multiplicación, suma, división, resta. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? No, no creo. Ya, perfecto. disculpa, ¿podría repetir lo que dijo? Ya. Y repito, y después miro el chat. Ya, entonces, esto es lo que yo creo que entiendan por qué cuando multiplico sumo y divido resto. Es por lo que les mostré acá. Porque cuando divido, estos los cancelo, entonces los saco, los divido, los resto, los saco. Y cuando los sumo, es porque en el fondo estoy ordenándolo de nuevo. De una secuencia que tengo acá, tengo 5 2 que en el fondo lo agrupé en 3 y 2, y que si lo multiplico al final lo voy a sumar porque siempre tuve 5 2, no modifiqué nada. Así lo puedo agrupar perfectamente entre 3 y 2, incluso entre 1 y 4, 2 y 3. Lo importante es que al final, como esto lo puedo agrupar de la forma que yo quiera, al final cualquier forma que yo lo agrupe, cualquier suma me termina dando lo mismo, que sean 1, 2 elevado a 1 por 2 elevado a 4, o 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, me va a seguir dando 2 elevado a 5 porque es la cantidad que tengo al principio y que no va a cambiar. Voy a leer el chat. Ahora vamos a seguir agrupando cosas, ¿ya?
Entonces yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2. Perdón, por 3 elevado a 3. Eso, si yo lo escribo para el lado, ¿cómo me queda? Si lo escribo para el lado. 5 al cubo, creo. Ya, mira, antes está bien la idea, pero quiero que primero vayamos paso a paso. Primero quiero que lo escribamos largo, así como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cómo me quedaría escrito? Ya dicen que hay que resolver las potencias primero. Ya, pero por eso, antes de que resolvamos las potencias, quiero que no nos vayamos directo a la operatoria. Quiero que esto lo escribamos de forma extendida. Como, ¿qué significa 2 elevado a 3? Perfecto. 2 por 2 por 2. Ya. Ahí me lo dijeron por el chat. Y tener la piel re. Y algunos están mandando la respuesta también. Ya. Entonces, esto, el 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. Y el 3 elevado a 3, ¿cómo me queda? Ya. 3 por 3 por 3. Perfecto. 3 por 3 por 3. Ya, eso es lo mismo que tengo escrito acá, solo que de forma extendida. ¿Qué pasa si yo ahora esto lo mezclo? 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3. Ya, si yo esto lo mezclo, lo puedo escribir así perfectamente porque la multiplicación es conmutativa, no importa el orden que yo multiplique, si lo multiplico todo voy a llegar al mismo resultado. Desde la multiplicación, esto puedo multiplicarlo en el orden que yo quiera. ¿Hay algo aquí que se repita? ¿O alguna multiplicación que se esté repitiendo? De la forma que yo lo escribí ahora. El 2 por 3. El 2 por 3, este se repite, ¿cierto? ¿Cuántas veces se repite? 3. 3 veces. Se repite 3 veces. Entonces, ¿cuánto es esto de acá adentro? ¿Cuánto me da 2 por 3? 6. ¿Me dicen por el chat? 6 por 6 por 6. Y si yo esto lo escribo como potencia, ¿cómo me queda? Si ahora vuelvo a las potencias. 6 elevado a 3. 6 elevado a 3. Entonces, de esto pasé a esto. ¿Qué se mantiene y qué cambia? Lo que yo hago es que yo, cuando tengo multiplicación de potencias de igual exponente, las bases las opero, las multiplico y conservo el exponente que tienen. Por eso es que de aquí sale esta propiedad de la multiplicación de potencias de igual exponente. 2 por 3, lo escribimos de esta forma. Típica forma de escribir potencias. ¿Qué pasó después? Lo reordenamos. Lo reordenamos. Nos quedó así, 2 por 3, 2 por 3, 2 por 3, 6. 6 elevado a 3, porque lo multiplicamos 6 veces. O sea, perdón, 3 veces. Entonces, cuando yo multiplico potencia de igual exponente, ¿qué hago? Multiplico las bases y conservo el exponente. Alguien dijo 5 al cubo. Eso, claro, está bien el razonamiento porque sigue la misma lógica de anterior, la misma lógica de sumar. Pero en este caso, como yo estoy agrupando,
como estoy agrupando, lo que hago es, en el fondo, multiplicar, porque eso es lo que me queda dentro, me quedan multiplicaciones. ¿Qué pasaría con la división de potencias de igual exponente? ¿Qué hago con las bases? Que ya sé que el exponente lo mantengo. Las bases se dividen. Las bases se dividen. Perfecto. Yo tuviera 2 elevado a 3 partido 3 elevado a 3, 2 por 2 por 2 partido 3 por 3 por 3. Lo que hago es que agrupo aquí. Agrupo esto. Entonces me va a quedar 2 partido 3 por 2 partido 3 por 2 partido 3. Y eso es 2/3 al cubo. Chicos, ¿hasta acá alguna duda con las propiedades de las potencias que vimos hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿La primera luz? ¿Eso? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Ya. Ahora vamos a ver otra propiedad de las potencias. Ya, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 3 y eso elevado a 2? ¿Qué pasa acá? Recordemos, y esto que nunca se nos olvide, que la potencia sigue siendo un número. Todo esto sigue siendo un número. Por lo tanto, si yo tengo 3 elevado a 2, yo sé que eso en el fondo es 9. Esto es un 9 escrito de otra forma nomás. Entonces, esto de aquí sigue siendo un número. Entonces, en el fondo yo lo que tengo es un número al cuadrado. O sea, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Sí, perfecto. Me está haciendo por el chat la respuesta. Bien. Lo que pasa acá es que yo, como este 2 elevado a 3 es un número y está al cuadrado, el exponente de afuera, lo escribo de esta forma. Hasta acá ningún problema. Esto de aquí, que ya lo vimos en la propiedad anterior, ¿cuánto me da? 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Sumo y me da el 6. Entonces, yo de 2 elevado a 3 elevado a 2, llego a 2 elevado a 6. ¿Qué hice con estos dos exponentes? ¿Los multipliqué? Los multiplicamos, ¿cierto? 3 por 2, 6. Entonces, cuando yo tengo una potencia que es potencia de una potencia, ya en este caso multiplico los exponentes para llegar al resultado final. ¿Ya? Este es el único caso en el que se multiplican los exponentes. Cuando hago esto de acá, esto se suman. Pero cuando tengo potencia de una potencia, ahí los exponentes se multiplican. Ahora, los ejercicios tipo PSU, generalmente, por no decir siempre, cuando son potencias, se aplican estas propiedades. Lo complicado acá es que estos números los disfrazan. Por ejemplo, 4 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Acá, ¿hay bases iguales para poder aplicar propiedad? Se podría No. decir que sí, porque, entre comillas, ese 4 elevado a 2 podría ser un 2 elevado a 2, pero allá sería meterse en temas de sacar la raíz, según yo. Claro, para allá quiero ir, justo para allá quiero apuntar. A esto me refiero con que los tiran disfrazados. Que si bien estos bases no son iguales, los exponentes no son iguales, yo sé que el 4 es igual a 2 elevado a 2. Entonces, esta expresión de aquí se transforma en... Y aquí le voy a cambiar el número para que se entienda mejor.
4 elevado a 5 por 2 elevado a 3. Sigue no habiendo igualdad ni en la base ni en el exponente. Yo sé que 4 es 2 elevado a 2. Por lo tanto, acá lo que tengo es 2 elevado a 2 y eso está elevado a 5. ¿Por qué me queda de esta forma? Porque recordemos que el mismo caso de acá, el mismo caso que vimos al principio. Lo que está dentro es un número. El 4 es un número que si yo lo reescribo de otra forma, es 2 elevado a 2. Y este 4, este número de acá, está elevado a 5. Entonces, el número de acá, 2 elevado a 2, está elevado a 5. Y ahí me queda la potencia de una potencia. Por 2 elevado a 3. Esto de acá adentro, ¿cuánto es? Esto de acá. ¿2 elevado a cuánto? ¿A 10? A 10, porque las multiplico. Potencia de una potencia multiplico. Y ahora, esto de acá, ¿cuánto me queda? ¿2 elevado a 13? 2 elevado a 13. Entonces, si bien no había ni base igual ni exponente igual, sí, como les digo que los ejercicios PCU traen estas propiedades disfrazadas de alguna forma. Así. Que este lo disfrazan de una potencia y después puedo aplicar igual bases y después aplico todas las propiedades que vimos recién. Bueno. ¿De qué otra forma los disfrazan? Por ejemplo, 6 elevado a 7 por 3 elevado a 2. Ya. Este 6 lo puedo escribir como una potencia de 3, como 3 elevado a algo. A ver el chat. 6 no es 3 elevado a 2, eso es 9, sí, efectivamente. Pero bien, al menos con que piensen algo, es mejor que no estén empezando nada. Así que, aunque se equivoquen, por el chat privado solamente lo voy a saber yo, así que nadie aquí se va a equivocar en vivo y en directo. ¿Ya? No hay problema con eso, así que equivóquense nomás. Ya. Este 6, si bien no lo puedo escribir como una potencia, porque 3 por 3 es 9, sí lo puedo escribir de esta forma. 2 por 3, que es 6, elevado a 7, por 3 elevado a 2. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Que vamos a hacer la propiedad inversa. ¿Qué hicimos antes con la propiedad, la multiplicación de potencias de igual exponente? ¿Cómo me quedaría esto escrito? Acá, separado. Mira, y vamos a 2 ver. por 3, por 2 por 3, por 2 por 3, hasta llegar al 7. Claro, eso es lo que hicimos perfectamente con la propiedad anterior. Y si yo eso lo ordeno en 2 y 13 separados, ¿cómo me queda la potencia? Tengo 2 por 3, 2 por 3, por 2 por 3. Si yo ahora tiro los 2 para la izquierda y los 3 para la derecha, ¿cómo me quedan las potencias? El 2 elevado a 7 por 3 elevado a 7. ¿Ya? Recordemos que esto de acá sigue siendo 6. Esto de acá sigue siendo un número. Por lo tanto, 6 elevado a 7. Acá esto es lo mismo que 6 elevado a 7. Porque 2 por 3, 6. Y después con sobreexponente 7. Entonces, por 3 elevado a 2. Y eso, si yo aplico propiedades de potencia, ¿cuánto me da? Si bien no voy a poder, en este caso no puedo hacer nada con el 2. ¿Cómo me queda el 3? ¿Por 3 elevado a cuánto? 9. 9. Perfecto.
Ya. ¿Cuál es la gracia de aplicar propiedades? Es justamente evitar tener que yo calcular números muy grandes para encontrar los resultados. Yo puedo aplicar perfectamente propiedades para dar de reducir al mínimo el tema de la operatoria. ¿Ya? Y les voy a dejar aquí en la esquinita una aclaración que es bien importante y que todo el mundo... ¿Qué pasa? Darle el rojo porque hace como una semana que aprendí a ocupar colores acá. Ya. Entonces le dejo lo que ya escribimos, que 2 por 3 elevado a 7 es igual a 2 elevado a 7 por 3 elevado a 7. Pero mucho ojo con esto. ¿Ya? Esta, si bien cuando se multiplica se puede, cuando se suma no se puede. Cuando se suma no se puede y cuando se suma no se puede. Cuando se suma no se puede. Chicos, esto es importante. Es importante porque siempre hay gente que cae en esta trampa que pone el DEMRE. Siempre hay un ejercicio así, esperando que se confundan, que quizás duden, pero no, cuando yo tengo una suma elevado a algo, no lo puedo separar como si puedo hacerlo con la multiplicación. Con la suma no se puede, ¿ya? Solamente con la multiplicación. Con la suma no se puede, se lo voy a repetir harto. ¿Ya? Así que escríbanlo, déjenlo en algún lado, solamente con la multiplicación. ¿Hasta acá alguna duda? No. No. Ya. Entonces, lo que hemos visto de potencias fueron, voy a volver a la anterior, hoy tengo esto. Vimos las propiedades de la potencia, multiplicación de potencias de igual base, división, multiplicación y división de potencias de igual exponente, ¿ya? Y ya sabemos cómo hacerlo. Vimos potencia de una potencia, que es lo que está acá. Y también vimos cómo el DEMRE disfraza estos ejercicios de propiedades de potencias de esta forma. No puede cambiar, no puede aplicar para hacer propiedades de potencia de una potencia o de potencias de multiplicación de potencias de igual exponente. Y sí, la clase la estoy grabando, creo. ¿Estoy grabando, cierto? Sí. Así que ahí la van a poder ver de nuevo. ¿Ya? Eso. Ya. Lo importante es cuando le disfracen estas potencias que ustedes tienen, en el caso en el que directamente no se pueda, como en el caso del 6, que no se podía escribir como potencia de la otra, generalmente se va a poder separar, ¿ya? Y si no se puede separar, ya definitivamente van a tener que dejarlo así expresado. ¿Cuándo generalmente hay que dejarlo expresado para que no tengan la duda? Cuando se están multiplicando números primos. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 3, por 3 elevado a 2, por 4 elevado a 5, por 7 elevado a 10. Ahí está. Acá lo más probable, y no, de hecho en este caso, el único que yo puedo cambiar, arreglar es el 4. Los demás no puedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son números primos. Lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, yo tenga 2 elevado a 3, a 4, ya a 3, por 3 elevado a 2, por 4 elevado a 5, por 7 elevado a 13. Acá, si yo quiero reducirlo al máximo, tengo que primero partir con lo que tengo. Puedo partir acá, trabajar con este. ¿Cómo me queda el 4 elevado a 5 en potencia?
2 elevado a 2 elevado a 5. Ya, ¿O no? perfecto. Sí, perfecto. 2 elevado a 2 y 2 elevado a 5. ¿Y eso cuánto es en potencia? 2 elevado a 10. A 10. Entonces tenemos esto. Ya, acá, ¿hay algo más que yo pueda agrupar? ¿Tengo alguna base igual o algún exponente igual? Tenemos dos bases 2. Ya, tenemos dos bases 2. ¿Qué hago en esas bases entonces si estoy multiplicando? Le sumo los exponentes. Le sumo los exponentes. ¿Y cómo me va a quedar? 2 elevado a 13. 2 elevado a 13. Perfecto. Bien, chicos, lo van agarrando. Ya. ¿Tengo alguna base igual ahora?